En la vasta sinfonía del cosmos, Sagitario se alza en una encrucijada que no pertenece a un solo tiempo ni a un único destino, sino a todos los caminos posibles que su espíritu incansable puede recorrer. El arquero, portador del fuego mutable, es la chispa que busca trascender las fronteras, romper los límites del horizonte y alcanzar un sentido más alto de la existencia. La encrucijada de Sagitario no es un obstáculo que se interpone, sino un portal que se abre. Representa el instante en que el viajero, con el arco en sus manos y la mirada fija en la lejanía, debe elegir hacia dónde disparar su flecha, sabiendo que cada dirección contiene una promesa y un desafío. El fuego que lo anima no es el que destruye, sino el que ilumina. Es la llama del conocimiento, la pasión por la verdad, el deseo de elevarse por encima de lo cotidiano y lo trivial. En esta encrucijada, Sagitario enfrenta la tensión eterna entre su instinto nómada y su búsqueda de propósito, entre la necesidad de explorar lo desconocido y la urgencia de encontrar un centro espiritual que dé sentido a sus andanzas. El universo lo impulsa a moverse, a no quedarse quieto, porque el movimiento mismo es su manera de existir. Allí donde otros signos buscan arraigo, Sagitario busca vuelo; allí donde otros buscan certezas, él busca la pregunta que dispare una nueva aventura. La encrucijada se convierte en un espejo cósmico donde se reflejan sus dualidades. Por un lado, la voz del centauro salvaje, instintivo, que galopa sin mirar atrás, buscando el placer de la libertad absoluta, sin ataduras ni cadenas. Por otro lado, la voz del filósofo y del sabio que reside en lo profundo de su fuego, que ansía comprender la totalidad del universo, ordenar el caos con una visión más amplia y encontrar la flecha justa que toque el corazón de la verdad. Ambas voces lo llaman, y Sagitario, en medio de los caminos que se bifurcan, debe aprender a reconciliar la naturaleza indómita de su ser con la grandeza de su misión espiritual. En esta encrucijada arden las brasas del destino. Sagitario no es un signo que se detenga por el miedo, porque su fuego lo empuja hacia adelante incluso en la oscuridad más densa. Su arco, tendido hacia los cielos, simboliza la confianza en que la vida no es un laberinto sin salida, sino un viaje infinito hacia planos superiores de conciencia. En cada elección, no importa si se trata de un sendero terrenal o de un camino de ideas, Sagitario siempre apunta más allá, hacia el horizonte que se abre al alma que osa mirar con valentía. Es en esa valentía donde reside su poder, la certeza de que ninguna ruta es pérdida si se la recorre con la convicción de aprender, crecer y expandirse. La encrucijada de Sagitario también encierra una promesa de transformación. En su fuego mutable late la capacidad de abandonar lo viejo y renacer en nuevas formas. No se trata de una simple búsqueda externa, sino de un viaje interior que exige desprenderse de ataduras, dogmas y falsas seguridades. Allí, Sagitario se convierte en peregrino de lo sagrado, en explorador de misterios ocultos, en portador de una antorcha que enciende no solo su propio camino, sino también el de quienes lo rodean. Porque el arquero no dispara únicamente para sí mismo, sus flechas, cargadas de visión, iluminan rutas que otros también pueden seguir. El destino de Sagitario en esta encrucijada no es elegir un único sendero, sino aprender que todos los caminos conducen al mismo horizonte cuando se recorren con fe y grandeza. El universo le recuerda que cada paso es una expansión de su fuego, cada elección es una oportunidad para afinar su puntería, y cada desafío es un recordatorio de que dentro de su espíritu habita un viajero eterno. Así, la encrucijada se convierte en una danza de posibilidades, en un campo abierto donde Sagitario deja de temer a la elección y abraza la aventura como su esencia misma. Cuando el arquero se adentra en este punto crucial, se convierte en símbolo de esperanza y de poder. Su fuego mutable no solo lo transforma a él, sino que transforma también al mundo que toca. La encrucijada se vuelve entonces un acto de fe, una declaración cósmica que dice que todo viaje es sagrado y que cada flecha lanzada, aunque vuele lejos y más allá de lo visible, tiene un propósito en el entramado infinito de las estrellas. Sagitario no se detiene, no se doblega, no retrocede. Porque en la encrucijada no se pierde, en la encrucijada se expande, se eleva y se convierte en aquello que siempre ha sido destinado a ser, el eterno buscador de la verdad y el portador del fuego que nunca se apaga. En la encrucijada de Sagitario resuena un eco que va más allá de la elección consciente y se adentra en el lenguaje secreto del destino. Allí no solo se enfrenta a la dirección de sus pasos, sino también al tiempo mismo, pues su esencia mutable lo convierte en guardián de los ciclos y en puente entre lo que muere y lo que renace. Sagitario, en este punto, sostiene sobre sus hombros la misión de expandir los límites de la experiencia humana. No se detiene únicamente a contemplar los caminos frente a él, sino que los vislumbra como fractales del infinito,
como sendas que lo conectan con la visión superior que le corresponde por herencia cósmica. La encrucijada se convierte entonces en un mapa estelar donde cada ruta es un reflejo de las constelaciones y cada decisión, un diálogo directo con los dioses. La energía de este signo no se limita al fuego que arde en lo terrenal, sino que se proyecta como una antorcha cósmica que apunta hacia dimensiones invisibles. Sagitario, al llegar a su encrucijada, despierta la memoria de los antiguos exploradores que navegaban mares desconocidos siguiendo solo las estrellas, y revive la llama de los sabios que se atrevieron a cuestionar las verdades establecidas para abrir portales hacia nuevas realidades. No es un tránsito cualquiera, es la prueba suprema que lo obliga a aceptar que su vida no se mide en destinos alcanzados, sino en la magnitud de su expansión. La grandeza de este punto crucial radica en que no hay un solo sendero correcto, todos son correctos si se recorren con la mirada puesta en lo eterno. En esta encrucijada también se despierta su lucha con las sombras internas. El exceso, la impaciencia, la dispersión y la arrogancia del saber mal usado son fuerzas que lo acechan como guardianes que ponen a prueba su fuego. Allí se revela la paradoja: cuanto más lejos quiere llegar, más debe aprender a contener su impulso y dirigirlo con precisión. El arco que sostiene no es únicamente un símbolo de avance, sino también de disciplina y enfoque. La tensión de la cuerda es el recordatorio de que la verdadera expansión requiere equilibrio, que la grandeza no surge de lanzarse sin dirección, sino de atinar al centro del misterio con una flecha impregnada de propósito. La encrucijada, en este sentido, no solo abre caminos, también exige maestría. Más allá de lo individual, la encrucijada de Sagitario resuena como un llamado colectivo. El arquero no camina solo, pues su fuego pertenece a la humanidad entera. En este punto crucial se convierte en visionario, en faro para quienes han perdido la fe en los horizontes. Su capacidad de vislumbrar futuros posibles lo transforma en guía y maestro, alguien que, con su risa franca y su espíritu indomable, recuerda que la vida es aventura, que cada caída es apenas parte del viaje, y que la grandeza radica en la capacidad de levantarse y seguir disparando flechas hacia nuevas alturas. Su encrucijada se convierte, por tanto, en un altar donde lo personal y lo colectivo se funden, donde su fuego se vuelve contagioso y enciende la esperanza en quienes lo rodean. La dimensión espiritual de este pasaje es igualmente profunda. Sagitario no solo enfrenta elecciones en el plano terrenal, sino que percibe que detrás de cada ruta hay un guardián invisible, una enseñanza oculta, un desafío del alma. La encrucijada se convierte en rito de iniciación, en umbral entre lo profano y lo sagrado, entre lo instintivo y lo trascendente. Allí comprende que su destino no se limita a conquistar tierras o acumular conocimientos, sino a descubrir la esencia de la verdad universal. Cada paso que da hacia adelante es un acto de fe, cada flecha lanzada hacia lo desconocido es una oración, cada error cometido es una enseñanza que lo eleva más allá de lo inmediato. En este cruce de caminos, Sagitario se reconoce como puente vivo entre el hombre y lo divino. El tiempo mismo se pliega ante la encrucijada del arquero. Lo que parece presente se conecta con el pasado y el futuro, y Sagitario, en su impulso visionario, se convierte en un viajero de eras. Su mirada es capaz de intuir no solo el camino que pisa, sino los que vendrán siglos después. Es la chispa de los pioneros, la voz de los profetas, la fuerza que siempre empuja hacia adelante la historia de la humanidad. Allí donde el mundo se estanca en el miedo, Sagitario abre la senda de lo nuevo, incluso si para ello debe caminar solo. Su encrucijada es un recordatorio de que la evolución no se logra en la comodidad de lo seguro, sino en la osadía de atravesar lo desconocido con confianza absoluta en el fuego interior. En última instancia, la encrucijada de Sagitario no es un dilema, sino un destino. Es la confirmación de que su naturaleza no fue hecha para lo estático, que su alma nunca se conformará con lo limitado y que su misión es encender caminos donde antes solo había oscuridad. Allí, el arquero se eleva, no como un ser que duda, sino como uno que comprende que la vida es multiplicidad y que cada dirección es una oportunidad de expansión. En ese momento se convierte en emblema de libertad, en guardián de la esperanza y en eterno peregrino de las estrellas. Porque donde otros ven una disyuntiva, Sagitario reconoce un horizonte infinito que lo llama a avanzar con la certeza de que su fuego nunca se extinguirá. En lo más profundo de la encrucijada de Sagitario se abre un aspecto que va más allá del viaje, del fuego y de la expansión, la resonancia del sentido. Sagitario no camina únicamente por la fascinación del horizonte, sino porque en su interior late una urgencia espiritual que lo empuja a encontrar el significado oculto detrás de cada experiencia. Allí, donde otros signos buscan seguridad o logros tangibles, Sagitario busca la verdad última, esa que se esconde entre símbolos, mitos y visiones.
La encrucijada se convierte en el escenario en el que descubre que su misión no es simplemente transitar, sino dotar de sentido a todo lo que toca, transformar lo ordinario en revelación y lo pasajero en enseñanza eterna. El papel de Júpiter, su regente, se expande con una fuerza imponente en este punto. El planeta de la abundancia y la sabiduría actúa como la brújula invisible que dirige cada paso, recordándole que en sus manos no solo está el destino propio, sino también la siembra de una herencia espiritual que permanecerá mucho después de que sus huellas se borren en la arena del tiempo. La encrucijada se revela como la manifestación de Júpiter en toda su amplitud, expansión, confianza, fe, pero también la prueba de la desmesura, de la tentación de perderse en un exceso de caminos sin comprender el propósito que los une. En ese umbral, Sagitario descubre que la abundancia no consiste en tenerlo todo, sino en encontrar la sabiduría de elegir con grandeza. La encrucijada también evoca su conexión con los arquetipos del maestro y del guía. Sagitario, en medio de este cruce de senderos, se da cuenta de que cada paso suyo marca una enseñanza para otros. Su vida no es solo suya, su fuego no es exclusivo, es un fuego que inspira, que abre, que contagia. Allí, el arquero encarna la figura del que lleva la antorcha en la oscuridad para quienes aún no se atreven a dar el primer paso. Su voz se vuelve palabra de aliento, su visión se convierte en mapa, y su propia osadía se transforma en ejemplo. En este sentido, la encrucijada no solo lo transforma a él, sino que convierte su viaje en un servicio a la humanidad. El poder de lo mutable en su fuego se amplifica en este umbral. No hay rigidez en la energía de Sagitario, pues todo lo que toca se adapta, se transforma y fluye hacia una forma más alta. En la encrucijada, esa cualidad se vuelve virtud esencial, comprender que ninguna elección es definitiva, que siempre existe la posibilidad de volver a encender la antorcha en otra dirección, que el viaje nunca termina y que cada ruta es apenas un capítulo dentro de un libro eterno. El arquero comprende entonces que la libertad es su don más grande, y que esa libertad lo convierte en eterno creador de destinos, en escritor del relato que nunca deja de expandirse. En esta encrucijada también se abre el vínculo con la naturaleza salvaje que lo habita. El centauro que lo representa no es solo símbolo de contradicción entre lo animal y lo divino, sino recordatorio de que su fuerza nace de la unión entre instinto y sabiduría. En este punto crucial, Sagitario descubre que no debe renunciar a su lado salvaje, sino aprender a integrarlo como motor de su búsqueda. La pasión, la vitalidad, la risa desbordante, la alegría de vivir son energías que lo empujan a no ceder ante la gravedad de las dudas. Su encrucijada no se vive con miedo, se vive con el rugido de quien galopa libre hacia lo desconocido, sabiendo que cada paso es celebración del propio fuego interior. El tiempo, al abrirse como abanico en esta encrucijada, le muestra también la dimensión de lo eterno. Sagitario se da cuenta de que no camina solo en esta vida, que su espíritu ha recorrido otros senderos, que la flecha que hoy dispara es la continuación de las que lanzó en existencias pasadas, y que la que hoy vuela será el impulso para futuras encarnaciones. La encrucijada se convierte así en el recordatorio de la inmortalidad del alma, en la certeza de que ninguna elección se pierde, que todo forma parte del gran tejido cósmico. Ese reconocimiento lo llena de una confianza inquebrantable, incluso los desvíos son necesarios, incluso las caídas son maestras, incluso la oscuridad termina siendo el terreno fértil donde su fuego brilla con más fuerza. En el centro de este cruce de caminos, Sagitario se reconoce como eterno arquero del espíritu. Su misión no es resolver la encrucijada con rapidez, ni quedarse paralizado en ella, sino elevarse sobre ella y comprender que los caminos no se contraponen, sino que se entrelazan en una danza mayor. Cada dirección es un viaje hacia el mismo destino supremo, la expansión infinita de la conciencia. La encrucijada, entonces, no es final ni comienzo, es la confirmación de que la vida misma es movimiento perpetuo. Allí Sagitario se alza en toda su grandeza, como explorador de mundos, sembrador de esperanza, maestro de visiones y portador de un fuego que nunca se extingue. Porque en su encrucijada se revela no solo su destino personal, sino el eterno llamado de la humanidad a elevarse más allá de sus propios límites. En la encrucijada de Sagitario se ocultan aspectos que trascienden la simple imagen del arquero apuntando hacia el horizonte. Allí, en la raíz más profunda de su naturaleza, se manifiesta el vínculo con lo sagrado que lo impulsa a buscar la unión entre cielo y tierra. No es casual que su símbolo esté compuesto por un ser mitad animal y mitad humano, pues en este punto crucial Sagitario recuerda que su misión no es negar su naturaleza terrenal ni perderse únicamente en lo espiritual, sino integrarlas en una sola fuerza creadora. Su encrucijada es el espacio en el que la sabiduría del cosmos se encarna en lo humano y donde lo humano se eleva hacia lo divino, en un ciclo perpetuo de ascenso y retorno.
En esta unión de opuestos se revela una de las claves menos exploradas, la capacidad de Sagitario para ser puente entre culturas, ideologías y mundos que parecen irreconciliables. La encrucijada no es solo personal, también es colectiva, porque el fuego mutable de este signo posee la misión de derribar fronteras y demostrar que ninguna verdad es absoluta, que cada tradición guarda una chispa del todo. Allí, Sagitario actúa como viajero universal que reúne mitos, filosofías y creencias, y las transforma en un lenguaje común capaz de inspirar a generaciones enteras. Su flecha no señala un único dogma, sino el horizonte donde todas las verdades convergen en una visión mayor. Este punto también despierta la dimensión de su humor y alegría, aspectos muchas veces relegados frente a la solemnidad de su búsqueda espiritual. La encrucijada de Sagitario no se enfrenta con rigidez ni con miedo, sino con una confianza vital que convierte incluso los tropiezos en celebración. Su risa es fuerza creadora, un acto de fe que disuelve la densidad de la duda y enciende la llama del optimismo en medio de la oscuridad. Allí se revela el héroe que, en lugar de hundirse en la seriedad de la elección, transforma la encrucijada en un escenario de juego cósmico donde cada paso es una oportunidad para gozar del milagro de estar vivo. La ligereza con que Sagitario avanza no es superficialidad, es sabiduría ancestral que entiende que el peso del destino se hace más llevadero cuando se lo recorre con alegría. La encrucijada también despierta su instinto de protector y de guardián. Detrás de la imagen del explorador solitario existe un espíritu que, al expandirse, siente el deber de defender la libertad de todos. Sagitario no soporta cadenas, pero tampoco permite que otros vivan encadenados. En este punto crucial, su fuego se convierte en llama de justicia, en impulso que lo lleva a luchar contra todo lo que limite la grandeza del alma humana. La flecha que dispara no busca únicamente un horizonte personal, también apunta contra las estructuras que aprisionan, contra los muros que separan, contra las sombras que apagan la luz de los demás. De esta forma, su encrucijada lo transforma en héroe colectivo que se levanta como voz de la libertad y del derecho de cada ser a buscar su propio destino. Otro aspecto que se revela en este cruce de caminos es la prueba de la paciencia. El fuego mutable de Sagitario arde con intensidad, desea moverse, explorar, decidir, pero la encrucijada lo obliga a aprender el arte de esperar, a comprender que no toda flecha debe lanzarse de inmediato. En ese silencio previo al disparo se esconde su verdadera grandeza, pues allí aprende a escuchar al universo, a leer las señales invisibles que le muestran cuándo y hacia dónde debe apuntar. La encrucijada le enseña que la expansión no solo consiste en avanzar sin pausa, también en saber detenerse para observar, integrar y comprender. Esa pausa no lo debilita, lo fortalece, porque convierte su impulso en sabiduría dirigida, en energía capaz de alcanzar más lejos de lo que imaginaba. El poder visionario de Sagitario alcanza en este punto una magnitud épica. Su mirada no se limita a lo inmediato, sino que atraviesa las capas del tiempo y del espacio, permitiéndole intuir futuros posibles y abrir caminos que otros aún no ven. En la encrucijada, esta capacidad se intensifica y lo conecta con un propósito mayor, convertirse en sembrador de esperanza para las generaciones que vienen detrás. Su viaje no es solo suyo, es herencia para quienes todavía no han nacido. La encrucijada lo transforma en guardián del futuro, en arquero que dispara flechas más allá de su propia vida, en constructor de puentes que sostendrán los pasos de quienes aún sueñan con avanzar. En esta vastedad también emerge su relación con lo natural. El arquero, en su encrucijada, siente el llamado de los bosques, de los ríos y de las montañas, recordando que el verdadero horizonte no es únicamente espiritual o intelectual, sino también el equilibrio con la tierra que lo sostiene. Su fuego interior se enciende con la grandeza de lo natural, y en este cruce de caminos descubre que la libertad que busca también implica proteger la vida en todas sus formas. Así, su misión se amplía. No solo es explorador del conocimiento, también es guardián de la creación, defensor de la armonía entre el ser humano y el mundo que lo rodea. La encrucijada de Sagitario es, en última instancia, el recordatorio de que la expansión no tiene fin. Cada vez que elige, cada vez que dispara su flecha, abre un nuevo horizonte que lo conducirá a otra encrucijada, a otro desafío, a otra revelación. Este ciclo eterno no lo agota, lo engrandece, porque en él descubre que su destino no es llegar a un punto final, sino convertirse en movimiento perpetuo, en llama que nunca se apaga, en viajero eterno que, con cada paso, renueva el pacto con el universo de buscar, aprender, reír, expandirse y trascender. En ese reconocimiento se alza en toda su fuerza épica, como símbolo inmortal de la esperanza humana en su capacidad de superar límites y alcanzar lo infinito.
En la encrucijada de Sagitario también se revela el misterio del silencio interior, una dimensión pocas veces atribuida al arquero, acostumbrado a moverse, reír y explorar sin descanso. Sin embargo, el fuego de este signo no solo arde hacia afuera, también puede volverse llama interna, iluminando el templo de la conciencia donde las respuestas no se encuentran en el ruido del mundo, sino en la calma del espíritu. En este umbral, Sagitario aprende que no toda expansión se mide en kilómetros recorridos ni en nuevas aventuras emprendidas, sino en la profundidad con la que puede sumergirse dentro de sí mismo para escuchar la voz ancestral que lo guía. Su encrucijada lo obliga a reconocer que el viaje hacia adentro es tan vasto como el viaje hacia afuera, y que el verdadero maestro no está únicamente en los caminos que pisa, sino en la luz que arde en su interior. Allí también emerge la noción de destino compartido. Sagitario, en su encrucijada, comprende que su búsqueda no es un trayecto solitario desconectado del resto de los signos, sino que forma parte de una danza mayor donde cada energía zodiacal cumple una función dentro del gran tejido cósmico. Su fuego mutable se convierte en punto de unión entre el deseo de Aries, la solidez de Tauro, la curiosidad de Géminis y la intuición de Piscis. En este punto crucial, el arquero toma conciencia de que su misión no se reduce a su propia expansión, sino a la capacidad de integrar, enseñar y guiar a otros para que cada signo descubra también su propia ruta hacia lo eterno. La encrucijada es el escenario donde Sagitario se reconoce como parte de una hermandad zodiacal que sostiene el equilibrio del cosmos. Un aspecto que se despierta en este cruce de caminos es su relación con la memoria ancestral. Sagitario es explorador del futuro, pero también guardián de los legados del pasado. En la encrucijada, su fuego convoca los mitos antiguos, las leyendas que viajaron de generación en generación, los relatos de héroes que también enfrentaron decisiones que marcaron el rumbo de su pueblo. El arquero se convierte en narrador cósmico, en transmisor de sabiduría antigua que no se pierde, sino que se renueva con cada viaje. Allí, su palabra adquiere poder creador, su voz se vuelve épica, y su capacidad de contar lo aprendido se convierte en antorcha que ilumina a los demás. La encrucijada, entonces, no solo lo transforma en buscador, sino en guardián de la memoria que mantiene vivo el fuego del espíritu humano. La dimensión del sacrificio también se manifiesta con fuerza en este punto. Sagitario suele ser visto como signo de abundancia y fortuna, pero en la encrucijada descubre que la verdadera expansión requiere dejar atrás parte de lo conocido. No se trata de perder, sino de ofrendar aquello que ya cumplió su ciclo para abrir espacio a lo nuevo. Su encrucijada lo enfrenta a renuncias necesarias, relaciones que limitaron su vuelo, ideas que se volvieron cadenas, certezas que dejaron de sostener su espíritu. Este sacrificio no es derrota, es victoria silenciosa que abre portales hacia horizontes aún más amplios. La flecha que lanza está hecha también de lo que deja ir, y en ese desprendimiento encuentra la fuerza de la verdadera libertad. En este cruce también se despierta su relación con el tiempo cósmico. Sagitario percibe que no vive en un presente lineal, sino en un entramado de instantes conectados entre sí. Cada decisión que toma en la encrucijada resuena hacia el pasado y el futuro, como un eco que atraviesa dimensiones. La flecha que dispara no solo abre caminos para él, también sana heridas de otras vidas y abre rutas para existencias futuras. El arquero se reconoce entonces como viajero interdimensional, capaz de sentir que su vida es parte de un gran ciclo de expansión eterna. La encrucijada se convierte en un altar donde el tiempo se detiene y donde cada acto adquiere una magnitud que trasciende lo individual para convertirse en obra cósmica. También se manifiesta en este punto el poder del símbolo. Sagitario no solo avanza con pasos y decisiones, avanza con visiones. Sus sueños, sus intuiciones y sus señales son la brújula que lo guía en la encrucijada. Lo que para otros es casualidad, para él es mensaje, lo que para otros es coincidencia, para él es revelación. Su fuego le permite leer el lenguaje oculto del universo, interpretar las sincronicidades que le muestran por dónde debe avanzar. En este cruce de caminos, Sagitario despierta la certeza de que nada está desconectado, que cada señal es un destello del gran plan cósmico y que su fe es el puente que lo sostiene cuando el terreno parece incierto. La encrucijada de Sagitario también abre el espacio de la visión comunitaria. Allí comprende que su expansión no es auténtica si no se comparte. El arquero descubre que el conocimiento guardado pierde fuerza, mientras que la sabiduría compartida se multiplica como llama encendida en múltiples antorchas. Por eso, en este umbral, Sagitario se convierte en sembrador de ideas, en líder que no impone, sino que inspira, en guía que no obliga, sino que muestra horizontes posibles para que cada ser elija su camino con libertad. Su grandeza no radica en recorrer más distancia que nadie,
sino en haber encendido en otros el deseo de recorrer la suya. Finalmente, en la encrucijada se revela la esencia más profunda de su fuego, la inmortalidad del ideal. Sagitario sabe que su cuerpo es pasajero, que sus pasos se borrarán, que sus flechas caerán en algún punto del tiempo, pero comprende que el ideal que lo mueve es eterno. La búsqueda de verdad, la expansión del espíritu, la fe en un horizonte mayor, no mueren nunca. En este cruce de caminos, Sagitario se une a esa eternidad, comprendiendo que no importa cuántas veces tropiece, dude o cambie de rumbo, porque su misión última siempre será la misma, avanzar hacia lo infinito con la certeza de que el fuego que lo habita no se extinguirá jamás. En la encrucijada de Sagitario late también la dimensión del riesgo, un territorio que pocas veces se asocia directamente con este signo, pero que define gran parte de su esencia. La flecha que se prepara para ser lanzada nunca tiene la certeza absoluta de dónde caerá, y sin embargo, el arquero confía. Este impulso heroico de avanzar incluso cuando el terreno es incierto convierte la encrucijada en un acto de fe en movimiento. Sagitario encarna la osadía del que entiende que no hay crecimiento sin atreverse, que el horizonte no se conquista desde la seguridad, sino desde la valentía de apostar por lo desconocido. Su fuego interior no teme a la caída, porque sabe que cada tropiezo se convierte en combustible para un nuevo ascenso. El riesgo, en sus manos, deja de ser amenaza y se transforma en ofrenda al destino. En ese punto de múltiples caminos también emerge la fuerza de su imaginación creadora. Sagitario no se limita a elegir entre sendas ya marcadas, también es capaz de inventar caminos donde nadie antes se atrevió a caminar. Su fuego mutable le otorga la capacidad de abrir rutas invisibles, de mirar hacia el horizonte y ver posibilidades que aún no existen en el plano material. Así, la encrucijada no se reduce a opciones fijas, sino que se expande en un universo de alternativas nuevas que nacen de su mente visionaria. Allí Sagitario se convierte en pionero, en explorador de mundos que todavía no tienen nombre, en arquitecto de futuros posibles que desafían las leyes de lo establecido. En este cruce también se intensifica su vínculo con la libertad interior. Más allá de los caminos físicos, Sagitario enfrenta la prueba de no encadenarse a creencias rígidas, a filosofías que lo limiten o a estructuras que intenten aprisionar su fuego. La encrucijada es la voz del cosmos recordándole que su verdadera expansión no depende de lo externo, sino de la capacidad de sostener dentro de sí un espíritu indomable. El arquero, en este punto, descubre que la libertad no consiste únicamente en moverse sin fronteras, sino en vivir sin ataduras internas, sin cadenas mentales que apaguen su impulso. Esta revelación lo convierte en símbolo eterno de independencia, no como rechazo, sino como la afirmación de un alma que solo crece cuando es auténtica. Otro aspecto que se manifiesta en este umbral es la maestría del arco como símbolo de precisión. La vida de Sagitario puede parecer hecha de grandes movimientos, de pasos enormes hacia lo desconocido, pero en la encrucijada comprende que la verdadera expansión requiere dirección clara. No basta con avanzar, es necesario apuntar. Su arco representa la unión entre fuerza y enfoque, entre potencia y conciencia. En el instante previo a lanzar la flecha, el arquero aprende que el momento de quietud es tan sagrado como el del disparo, y que la paciencia, unida al deseo ardiente, convierte cada decisión en un acto certero. Allí se revela la grandeza de su fuego, no es solo energía desbordante, es energía guiada hacia un propósito elevado. La encrucijada de Sagitario guarda también la clave de su relación con el cosmos como totalidad. Este signo, más que ningún otro, siente que su vida no ocurre en un escenario aislado, sino dentro de una sinfonía universal. En este cruce de caminos, el arquero percibe que cada elección no solo afecta su destino personal, sino que resuena en el tejido del universo. Esa conciencia de totalidad despierta en él un sentido profundo de responsabilidad, no como carga, sino como privilegio. Cada paso, cada decisión, cada flecha lanzada se convierte en contribución al orden cósmico, en un acto que honra la grandeza del todo. Esta visión lo eleva, lo inspira y lo recuerda como portador de un fuego que no arde solo para sí mismo, sino como chispa del gran fuego universal. En esta encrucijada se revela además su conexión con la trascendencia a través de la fe. Sagitario entiende que la vida no siempre ofrece explicaciones inmediatas ni certezas absolutas, pero aún así sigue avanzando, sosteniéndose en una confianza interior que lo trasciende. Esa fe no es ingenuidad, es la fuerza de saber que el universo conspira a favor de quien se atreve a caminar. En el cruce de caminos, su fe se convierte en armadura invisible, en escudo que lo protege de las dudas, en impulso que lo sostiene cuando las fuerzas parecen agotarse.
Allí se manifiesta como ejemplo de que la confianza en lo superior no es rendición, sino la afirmación más poderosa de la grandeza humana. La encrucijada también despierta la fuerza de su legado. El arquero comprende que su vida es tránsito, que sus pasos se borrarán, pero que lo esencial de su viaje quedará sembrado en otros. Cada flecha lanzada deja una huella, cada palabra compartida abre caminos, cada visión sembrada florece en quienes lo escuchan. En este punto, Sagitario se convierte en constructor de herencia espiritual, en creador de una llama que arderá mucho más allá de su propio tiempo. Esa certeza lo engrandece, porque entiende que su misión no termina en sí mismo, sino que se prolonga en la eternidad a través de las almas que toca. Finalmente, la encrucijada de Sagitario se revela como el momento en que el arquero recuerda su identidad eterna. No es solo un viajero de esta vida, sino un peregrino cósmico que ha recorrido incontables sendas a través de los tiempos. La sensación de déjà vu que lo envuelve en este cruce es el eco de sus propias memorias ancestrales, la certeza de que ha enfrentado antes caminos semejantes y que siempre ha salido fortalecido. Esa memoria espiritual le da la fuerza para avanzar con confianza, sabiendo que no importa cuántas veces se repita la encrucijada, siempre encontrará en ella un portal hacia una versión más elevada de sí mismo. Allí, en el punto donde todos los caminos se cruzan, Sagitario se alza como héroe eterno, arquero de la verdad, portador de la luz del conocimiento y símbolo inmortal del espíritu humano en su incesante búsqueda de lo infinito. En la encrucijada de Sagitario también se despliega la fuerza de su destino como guardián del movimiento perpetuo. Allí no solo se enfrenta al dilema de elegir un camino, sino que descubre que su propia existencia es la encarnación de la expansión continua, un fuego que no puede ser contenido ni definido en un solo rumbo. La encrucijada se convierte en el recordatorio de que su esencia es siempre avanzar, incluso cuando los caminos parecen desvanecerse ante sus pies. Es la afirmación cósmica de que la vida para Sagitario nunca será estática, porque el universo lo ha escogido como símbolo de lo que crece, de lo que se eleva, de lo que nunca se rinde ante los límites. En este punto crucial también se revela su vínculo con la visión profética. Sagitario no solo observa el presente, lo trasciende con su mirada y logra percibir señales del porvenir. La encrucijada activa en él un don que lo conecta con la intuición de lo que aún no ha nacido, y es así como se convierte en portavoz de horizontes futuros. Su palabra, en este espacio de transición, no es únicamente filosofía ni relato, sino visión sembrada que guía a otros hacia rutas que todavía no se muestran con claridad. Su arco, en este sentido, no dispara únicamente flechas, dispara mensajes, enseñanzas y símbolos que el tiempo revelará en su plenitud. En cada cruce de caminos, Sagitario es capaz de escuchar el murmullo del futuro llamándolo a avanzar. Otro aspecto que emerge con fuerza en la encrucijada es la alquimia interior. Sagitario se convierte en transformador de experiencias, en aquel que sabe transmutar las pérdidas en victorias y las heridas en sabiduría. La encrucijada le recuerda que no importa qué sendero tome, porque su don es convertir todo en expansión, incluso lo que parecía adversidad. Allí donde otros signos verían derrota, él ve aprendizaje, allí donde otros se quedarían inmóviles, él encuentra una lección que lo impulsa a crecer. Esta capacidad de transformar lo vivido en riqueza espiritual convierte su camino en un ejemplo de resiliencia épica, en testimonio de que la grandeza se forja en la manera de elevarse sobre lo que parecía límite. En este cruce de caminos también se despierta su relación con los viajes no físicos, aquellos que trascienden la geografía y se adentran en el conocimiento, en los símbolos, en las visiones oníricas y en los planos espirituales. Sagitario descubre que sus rutas no siempre se recorren con pasos, sino con pensamientos, meditaciones y exploraciones internas que lo llevan a dimensiones invisibles. La encrucijada se transforma en un portal hacia esos mundos ocultos, recordándole que la verdadera expansión no depende únicamente de recorrer distancias, sino de atreverse a navegar en la vastedad del alma. Es en esos viajes invisibles donde Sagitario encuentra las verdades más profundas, las que después compartirá como antorcha para quienes aún buscan su propio rumbo. La encrucijada de Sagitario también despierta la fuerza de la responsabilidad ante el conocimiento. El arquero no es solo un explorador que acumula visiones, es también un portador de sabiduría que debe ser compartida con integridad. En este punto, Sagitario enfrenta la prueba de no caer en la arrogancia de creerse dueño de la verdad, sino en el desafío de transmitirla como guía y no como imposición. Allí se convierte en maestro, pero también en aprendiz eterno, consciente de que el conocimiento nunca se agota y de que cada flecha lanzada hacia la verdad abre nuevas preguntas, nuevos misterios, nuevas rutas por explorar. La encrucijada es el recordatorio de que el poder del saber es un fuego que debe expandirse sin quemar, iluminando con humildad y grandeza.
Un aspecto que resuena con especial fuerza en este punto es la conexión de Sagitario con lo divino a través del símbolo de la flecha. La flecha no es únicamente un proyectil, es la metáfora del alma buscando lo supremo. Cada vez que el arquero tensa su arco en la encrucijada, repite un gesto sagrado: alinear la tierra con el cielo, lo humano con lo eterno, el deseo con el propósito. El disparo de la flecha es un acto de oración, un puente que une lo tangible con lo invisible. En este instante, Sagitario se convierte en sacerdote del horizonte, en emisario de lo eterno, en fuerza que recuerda que la vida misma es un viaje hacia lo alto. La encrucijada también revela la dimensión de su coraje frente a lo desconocido. Sagitario sabe que no hay garantías en el camino, que cada ruta encierra riesgos y que el futuro nunca se muestra con nitidez. Sin embargo, su fuego le otorga la osadía de avanzar aun cuando no tiene certezas. La valentía del arquero radica en confiar en que la grandeza se alcanza al moverse más allá del miedo. En este cruce de caminos, Sagitario se convierte en héroe cósmico que encarna la fe en el movimiento mismo, en la fuerza de seguir adelante incluso cuando la noche parece más oscura. Su ejemplo enseña que la claridad no siempre precede al paso, sino que muchas veces la claridad surge después de haber avanzado. Finalmente, en lo más profundo de esta encrucijada se revela la dimensión inmortal del espíritu sagitariano. Allí descubre que su viaje no termina nunca, que cada cruce abre otro, que cada flecha lanzada da origen a nuevas búsquedas. La eternidad de su misión se convierte en certeza. Sagitario es el eterno viajero del alma, el portador del fuego que nunca se extingue, el símbolo de que el ser humano está hecho para superar fronteras, para elevarse sobre sus propios límites y para descubrir que siempre hay un horizonte más allá del horizonte. La encrucijada, lejos de ser un obstáculo, se convierte en la prueba de que su destino no es llegar, sino expandirse sin fin, iluminando con su fuego el camino eterno de la humanidad.